¿Te has preguntado cómo un CEO puede hablar de una manera tan segura y con sus palabras puede movilizar todo un equipo, influir o persuadir de manera positiva? No es casualidad. Son técnicas de comunicación que tú también puedes aprender para que lleves tu comunicación a un nivel de impacto CEO. Trae tu taza de café y únete a este Café Éxito donde te compartiré las herramientas que puedes usar para llevar tu comunicación a ser una comunicación de alto impacto. Bienvenidos a Cafecito, charlas de liderazgo, con Carmenza Alarcón. Un CEO cuando habla generalmente puede tener la capacidad de persuadir, influir y mostrar tranquilidad aún en momentos de duda. Hay tres pilares dentro de la comunicación de alto impacto que un CEO o un alto ejecutivo deben incorporar para tener realmente un impacto positivo en las personas. Lo primero es que tiene que tener un contenido poderoso. El contenido no es la cantidad de palabras que nosotros decimos. Para que un contenido sea poderoso, tiene que ser un contenido claro, concreto y siempre muy directo. Una persona cuando está en un rol de alta dirección como un CEO generalmente habla de una manera concreta y directa. No usa frases muy extendidas, se acostumbra casi que a hablar como en bullet points. Tiene frases concretas, permite que las personas puedan reflexionar cada vez que esa persona introduce una frase y usa lenguaje que todas las personas dentro de su equipo pueden entender. Uno de los principales errores que a veces cometemos es que usamos palabras que son difíciles de pronunciar o simplemente abreviaturas o términos en otros lenguajes o idiomas porque queremos y no a veces nos sentimos un poco más interesantes cuando las incorporamos. Entre más arriba en una organización, tenemos que garantizar que todas las personas puedan entender el mensaje que yo estoy transmitiendo. Por eso la recomendación es que no uses ese tipo de palabras, que no uses abreviaturas, que hablas de manera clara, directa, con palabras que son sencillas para que todas las personas las puedan entender. Pero sobre todo que uses frases cortas, que no te extiendas, porque cuando te extiendes no solamente pierdes la atención de las personas, sino que la idea o tu centro principal va a dejar de ser concreto, fuerte y directo. Entonces, ese primer pilar para comunicar con alto impacto como un CEO se llama un contenido poderoso. Pero un contenido poderoso que tienes que entregar de manera clara, directa y concreta y con un mensaje siempre muy alineado a lo que necesitas que toda la organización o todas las personas que están escuchándote puedan hacer. Cafecito, charlas de liderazgo, con Carmenza Alarcón. El segundo elemento dentro de esta comunicación de un estilo CEO es con el lenguaje paraverbal. Recuerda que el lenguaje paraverbal influye muchísimo en las percepciones que las otras personas que te están escuchando están captando de lo que tú estás diciendo. A veces nos enfocamos mucho en lo que estamos diciendo, pero la realidad es que lo que decimos solamente tiene un impacto relativamente menor en lo que las otras personas están entendiendo. Y muchas veces pesan más otros elementos, como nuestros gestos, nuestro lenguaje no verbal o nuestro lenguaje paraverbal. En el lenguaje paraverbal hay muchos elementos que tenemos que cuidar. Lo primero es el tono. Algunas veces no hablamos en el tono adecuado y a pesar que el mensaje puede ser un mensaje positivo, el mensaje puede llegar a malinterpretarse. Así que cuida mucho el tono con el que estás hablando. Lo segundo es el volumen. Si hablamos a veces muy duro, hablamos a veces muy bajo, también tiene un efecto distinto en lo que las otras personas están percibiendo. Cuando nosotros estamos hablando con un grupo, somos un ejecutivo de alta dirección o un CEO, tenemos que tener un tono y un volumen adecuado para que eso pueda realmente llegar a los oídos de las otras personas de la manera indicada. Además del tono y el volumen, también tenemos que tener en cuenta el ritmo o la velocidad con el que nosotros hablamos. Si hablamos muy rápido, muy rápido, muy rápido, podemos llegar a generar de alguna manera en otras personas esa sensación de nerviosismo o podemos llegar a intimidar a los demás. Debemos tener también una velocidad adecuada, sobre todo porque un CEO o un alto ejecutivo tiene que hablar y muchas veces comunicar situaciones que son difíciles y que requieren que las otras personas puedan enfocarse de manera clara. Y finalmente, la entonación y las pausas que son críticas para que las otras personas puedan reforzar y entender el mensaje de manera correcta. Cuando hablamos del pilar de contenido poderoso y dijimos que es importante hablar casi que en bullet points, a veces esas pausas que yo hago en cada una de esas frases puede permitir que las personas entiendan mejor el mensaje, puedan reflexionar lo que yo estoy diciendo
o simplemente les dé la importancia al parar de lo que yo tengo que decir. No olvides entonces que ese lenguaje paraverbal es fundamental y un CEO, un ejecutivo de alta dirección, siempre tiene mucho cuidado en cómo esos elementos están influyendo en su comunicación. Nuestra voz puede prepararse, puede acostumbrarse, puede desarrollarse, podemos cambiarla de acuerdo a lo que necesitemos transmitir. Por eso esas personas generalmente han tenido entrenamientos de voz para asegurar que ese tono, esa velocidad, esa entonación, el ritmo, todo de alguna manera esté ayudando a que su percepción de mensaje en otras personas sea positiva. Además del lenguaje paraverbal, recuerda siempre el lenguaje no verbal. Cómo estás usando tus manos, tus expresiones, cómo aseguras que tu cuerpo de alguna manera esté soportando todo ese mensaje que tú estás transmitiendo. La postura de un CEO generalmente es una postura positiva, erguida, porque las personas confían mucho más en personas que se sienten más seguras. Y una persona en ese nivel de dirección siempre tiene que comunicar y hablar de esa manera. Así que muestra siempre un lenguaje abierto, apertura tus manos, úsalas de esta manera, para que siempre puedas transmitir esa tranquilidad, esa seguridad. Recuerda que cuando estamos hablando, un CEO generalmente se mantiene sereno y ese precisamente es el tercer pilar de cómo un CEO puede hablar con alto impacto. La serenidad es uno de los componentes de la presencia ejecutiva y especialmente cuando estamos en momentos difíciles, momentos de crisis o momentos que requieren una atención especial, la serenidad es una de esas habilidades que claramente nos va a ayudar a movilizar de manera positiva. Es distinto, por ejemplo, cuando como CEO o como presidente de una empresa, un alto ejecutivo de un grupo, tengo que decirle a mi equipo que la situación de los números están muy malos y tal vez me enfoco de esa manera, con mucha emoción, de manera negativa o incluso puedo llegar a gritar o ser muy impulsivo en mi reacción. La reacción de todo el equipo puede ser muy distinta. Por eso la serenidad es tan importante cuando estamos hablando en esos niveles de dirección. Todos tenemos momentos de crisis, todos los días hay una pequeña crisis en todos los grupos y por eso es tan importante mantener la calma y comunicar desde la serenidad, porque cuando yo mantengo una postura serena, puedo permitir que las otras personas no solamente tengan esa misma tranquilidad para pensar, decidir y actuar, sino que también puedo acompañar a todo un equipo en un proceso de redefinición de prioridades o realocación de inversiones o de recursos. Recuerda entonces que siempre es mantener la calma. Los CEOs más efectivos son personas que a pesar de tener momentos difíciles, siempre mantienen esa serenidad y esa compostura que es un elemento tan importante en la comunicación. Entonces recuerda, para hablar con alto impacto, para comunicar y que nuestras ideas sean escuchadas por las otras personas, para poder persuadir, poder influir y poder comunicar como lo hace un CEO, tienes que tener esos tres componentes siempre presentes. Un contenido poderoso, siempre de manera clara, directa, con lenguaje y palabras sencillas que todas las personas puedan entender. Tienes que tener mucho cuidado con el tono de tu voz y todo el lenguaje paraverbal y no verbal, porque son elementos fundamentales para que las persuasiones y lo que las personas perciben de parte tuya sean las correctas. Y finalmente, tienes que asegurar tener serenidad. La serenidad que es tan importante en el caos que vivimos, en las crisis que tenemos, pero sobre todo que puede movilizar a un equipo hacia una reacción positiva. Estos tres pilares van a ayudarte a crear un impacto estratégico con tu comunicación. No olvides que no es solo lo que decimos, es cómo lo decimos y cómo las otras personas perciben ese mensaje lo que puede llegar a ser la diferencia en tu liderazgo. Trabaja en tu comunicación, es muy importante. Y si quieres actuar y hablar como un CEO, pon en práctica estos tres pilares que son fundamentales para que tengas una comunicación de alto impacto. Espero que este cafecito te haya servido y nos vemos en la próxima edición. Ya sabes, 3 pilares para que puedas realmente modular tu comunicación estilo CEO. Cafecito, charlas de liderazgo con Carmenza Alarcón.